Tal cual, lo habíamos anunciado en un principio, echaríamos un vistazo a lo que es tema de conversación en Ecuador. César García Vélez nos llama a esta hora. Gracias, Andy. Nosotros le damos seguimiento informativo a lo que ha implicado estos dos megaoperativos, el de este pasado día martes, Apolo número 1, y hoy por la madrugada, Apolo número 2, también en la provincia de Guayas, a diferencia de que Durán tiene otras características por la lucha que se lleva a cabo y el derramamiento de sangre en donde Latin Kings y Chone Killers son los protagonistas. En esta oportunidad, este operativo que se dio en Nueva Prosperina ha apuntado fundamentalmente a aplacar la influencia que tienen tiguerones, que también se han fraccionado. Pero ¿en qué medida estos grandes operativos, con todo el despliegue que observamos en imágenes, sirven para reducir los índices y el impacto de la violencia en estas zonas? Me acompaña María Fernanda Novoa, experta en seguridad, con quien lo vamos a conversar. Gracias, María Fernanda. Bien, lo decía, estos mega operativos reducen, impactan en lo que estamos viendo, una lucha sin fin con tantas muertes entre estas bandas o GDOs. Bueno, yo diría primero que gracias a la audiencia, lo que diría básicamente es que lamentablemente hay una mirada de respuesta inmediata y de respuesta coyuntural. Yo he sostenido como analista en materia de seguridad que lo que se debió haber pensado, digamos, ya no importa el pasado, la anticipación estratégica continua y todas las alertas tempranas de cómo están operando estas bandas. Ojo, no solamente que están situados como los tenemos georreferenciados en el mapa de la criminalidad, sino que hay diferentes niveles de bandas que operan con diferentes acciones de violencia que no pueden ser atacadas de una manera homogénea. Cuando nosotros hablamos de operaciones Apolo, estamos hablando que son operaciones coordinadas o lo que se llama operaciones combinadas con la policía y Fuerzas Armadas, con un despliegue militar alto, con alta eficiencia en cuanto a construcción de capacidades, en cuanto a uso de inteligencia, en cuanto a elementos sorpresa y sobre todo para definir lo que se llaman los blancos de alto valor o los blancos de valor intermedio. Lamentablemente los grupos criminales, tanto choneros como Chone Killers y todos que no son del mismo nivel, unos son de mayor peso y están vinculados con la criminalidad organizada, otros son gente que les da servicio a estos grupos y otros son los pequeños que dan servicios ad hoc. Lamentablemente no hay un patrón y el problema que tienen tanto Fuerzas Armadas como Policía es que al no haber un patrón de conducta de estos grupos criminales, entran a golpear y cuando entran a golpear ya ellos se han derivado, se han disuelto. Por eso estamos hablando nosotros de un fraccionamiento o una atomización de los grupos criminales. Esto obviamente se puede definir o se podría neutralizar con una inteligencia tanto operativa, militar y policial que sea hecha en tiempo real, de manera anticipada y post operación, para hacer una evaluación de cómo ha ido funcionando esto. Yo creo que la imagen esta un poco de Rambos y la imagen esta de estos grupos fuertes, lo que hace es dar cierta tranquilidad a la ciudadanía, como es obvio la ciudadanía necesita tener estos espacios de tranquilidad porque el índice de percepción de inseguridad es altísimo, pero al mismo tiempo no nos olvidemos que el índice de derecho, es decir, de capacidad de resiliencia del Estado, en el último índice hecho por WW Justice ha bajado, es decir, que el Estado pareciera que va perdiendo su capacidad operativa, lo cual es preocupante porque en ciertas zonas, ya varios analistas y otros colegas, estamos hablando ya de zonas verdaderas de soberanía criminal y de gobernanza criminal o gobernanza híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Zonas donde estos grupos ya han cercado el territorio, ya han cercado a los habitantes, un poco para tenerlos como fuerza de reproducción de lo que ellos hacen y obviamente impiden el ingreso de los aparatos de fuerza.
Bien, en este sentido, ¿cuál sería el escenario posterior a este tipo de operativos, Apolo? Porque en abril, por ejemplo, se realizaron operativos similares, se dispersó a tiguerones, en este caso particular de la zona de Nueva Prosperina, pero han regresado nuevamente. Entonces, ¿qué trabajo hay que hacer a posteriori para que, por ejemplo, menores de edad que estamos viendo forman parte de los aprendidos casi siempre no sean fácil presa de ellos, sino que la política pública apunte a la integralidad de la seguridad? Ok, lo primero que tendría que haber es la política pública de seguridad que no existe. En mi criterio hay un plan operativo que se supone que ese es Plan Fénix, que es un plan operativo al que yo he dicho realmente deberíamos saber sobre qué metas, sobre qué ejes rectores y sobre qué visión estratégica está asentado esa política para que el Plan Fénix funcione. La segunda cosa que yo diría es que hace mucha falta inteligencia. También, ojo, tanto Fuerzas Armadas como Policía no tienen, hay una indefección doctrinaria porque esta no es la tarea específica ni la misión constitucional ni para Fuerzas Armadas ni para la Policía y por tanto debería pensarse en un agotamiento ya de las fuerzas por un lado, a lo que se suma también muchos pedidos de baja de los miembros militares y policiales, pero además de eso, esa sensación de apoyo parece que de la ciudadanía en cierto momento se va perdiendo porque no se ven resultados, aun cuando las cifras nos dicen otra cosa. Acordémonos que las cifras no son unas cifras homogéneas y una data integral, sino que también son cifras que se van moviendo y entonces es muy difícil tener un componente general. Digamos que en la ciudad de Durán, donde está hecho cargo específicamente los comandos especiales de la policía, de la Fuerza Aérea, digamos en esta zona, tenemos nosotros todo el bodegaje de la droga, todo el bodegaje que luego yéndose bordeando el río Guayas salen a los puertos. Entonces ahí se puede explicar también por qué hay tanta lucha y tanto. Entonces, ¿esto qué implica? Comenzar a entender para qué es útil la inteligencia cultural, cómo se mueven los habitantes, por qué los habitantes se dejan cooptar, por qué en esas zonas parece que hay una complicidad entre los grupos armados, entre que tampoco sabemos de acuerdo al decreto 911, al decreto firmado el 111, de que si son los 22 grupos de terroristas o si son criminalidad organizada o si son grupos beligerantes. Esto también implica una fuerte dificultad, tanto para Fuerzas Armadas como para Policía, porque en el principio de distinción del uso de la fuerza no sabe contra quién está peleando. Si son mismos los grupos de estos terroristas o si son de criminalidad organizada. Y entonces el amparo del derecho internacional humanitario, siendo el un grupo, siendo el otro, es totalmente distinto. Perfecto, gracias. Ahí tienen el análisis de María Fernanda Novoa al respecto. Muy complejo lo que está viviendo el Ecuador, es algo nuevo que se ha presentado acá en el país y de ahí importante también hacer el análisis que la seguridad no solo se limita a esos operativos, sino a generar política pública alrededor de estos operativos para dar oportunidades y sobre todo entender cómo está actuando la sociedad que vive en medio de esta peligrosa situación. Este es nuestro informe, ustedes continúan desde Estudios con más.